Buenos días, Silvia. Encantada de tenerte aquí en nuestro programa de 10 Minutes Talk en Training Courses for Business Development. Hola, Hubert, ¿cómo estás? Bien, gracias. Silvia, para comenzar, cuéntanos sobre tu trayectoria como emprendedora y fundadora de Magic Experience. ¿Cómo llegaste a fundar Magic Experience? La verdad, la verdad que puse una empresa, justo había escrito un post que no he terminado de publicar, para dedicarme a otra cosa, pero lo quería hacer formal. Era una idea de negocio que estaba relacionado con accesorios para la mesa, porque había empezado como que una tendencia acá en el Perú, habían entrado un montón de productos de fuera y me parecía algo que me gustaba un montón. Y en el camino me llamaron en determinado momento para presentarme a una licitación para una campaña de comunicación interna. Me presentó a la campaña, como ya tenía la empresa y quienes me llamaron eran una empresa formal, dije, uy, no, ya le pongo un nombre comercial, me hice unas tarjetas personales la noche anterior y fui a la primera reunión a la que me citaron y hice la campaña y al final me dijeron, oye, me ha encantado tu campaña, pero quiero que me hagas todo el evento, que era una convención en el norte. Yo le quiero dar a una sola empresa todo. No solo quiero la campaña, quiero la producción y ejecución del evento, que era una convención de varios días en el norte. Yo nunca había hecho un evento, pero estaba sin chamba. Había salido de trabajar de Belcorp, donde había estado como 13 años. Estaba con este emprendimiento que no llegaba a aprender, vendía creo que tres fuentes de estas que tenían plata al mes, o sea, las vendía en una tienda cara en Lima, pero que no se movía. Dije, no, yo tengo que hacer esto. Y busqué a un productor con bastante experiencia. Con él hicimos la primera convención, salió espectacular, pasaron mil cosas, pero no estaban en nuestras manos. Era como que teníamos un paseo en alta mar a ver ballenas y hubo un oleaje anómalo, se canceló, pero reemplazamos por otro tipo de acciones. Bueno, mil cosas que pasaron, como que las lluvias, el fenómeno del niño, se canceló el paseo, empezó a llover durante la fiesta en la playa, etcétera, pero el evento salió perfecto. La percepción del cliente fue, oye, la mejor convención que hemos tenido. Creo que fue la forma como manejábamos los imprevistos, que evidentemente no estaban en nuestras manos, ¿no? O sea, en pleno verano, en el norte del Perú, te esperas unos días de playa increíbles y eventualmente aparece el fenómeno del niño que no sabías exactamente cuándo iba a llegar, pero nos agarró allá. Se solucionó de mil formas y a partir de eso me llamaron para un siguiente evento, evento y al comienzo tenía el apoyo de este chico y yo fui súper sincera con él, ¿no? Le dije, yo voy a aprender de esto. Obviamente vi que ahí estaba el negocio, que en la parte de la creatividad o de la comunicación, este, ya era muy cansador, sigue siendo, a mi parecer, me gusta, pero el tema creativo lo puede manejar cualquiera prácticamente, ¿me entiendes? O sea, un cliente que es un ingeniero puede opinar sobre, ay, no, este color no, o esta forma no, o sea, es más subjetivo. Entonces, puedes pasarte meses trabajando un tema de diseño, una memoria o cualquier otro material creativo gráfico. Participan 5 personas de parte del cliente en la reunión, todos con diferente formación, pero al final todos hablan del diseño, hablan de la forma o hablan del fraseo que ha estado a cargo de un redactor creativo. Sin embargo, todos pueden opinar y al final no necesariamente sale lo planteado, sino algo que se construyó con todos los que estuvieron presentes en la mesa. Entonces estaba un poco cansada de ese mundo. Y en la parte de eventos no pasa eso, o sea, los conceptos al final son mucho más efímeros porque a veces te funcionan solamente para darle vida a un evento, pero no es tan sensible, ¿no? No sé. Y la cosa es que seguí, me llamaron, una cosa llevó a la otra. Gracias a Dios en todos estos años ha sido un poco word of mouth, que un cliente te recomienda con otro o alguien de la empresa se fue a otra empresa y me llamaron de la otra empresa del área de compras y luego se fue a otra empresa más grande y me llamaron de la siguiente área de compras y así han pasado 8 años. Como fundadora de Magic Experience, ¿podrías destacar algunos proyectos clave en lo que has trabajado? No sé si clave, pero hay algunos proyectos un poco más complejos que otros, o en todo caso, yo diría que
proyectos. Hay algunos que te pueden dar cierta visibilidad porque están hechos por encargo de alguna marca grande o una empresa más prestigiosa y que de alguna manera eso es una buena referencia. Ahora, gracias a nuestro trabajo, tenemos más proyectos de los cuales hablar. O sea, hemos hecho cosas como para 1000 personas, que no todas las productoras hacen. O sea, definitivamente hay diferencia entre hacer un evento para 100, 150, que es un número más controlado, que hacer eventos que son para 1000, que necesitas otra logística, y ya eso te hace pasar al grupo de las productoras BTL un poco más grandes, ¿no? Que tienen esa capacidad y ese know-how. Hemos hecho cosas como para farmacias peruanas, que han sido como para 1000 personas. Hemos hecho cosas para Cencosud en la vía pública, que ahí participa Indesi, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad, Serenazgo, etcétera, y que tienes que tener otros protocolos de seguridad y otros requerimientos que tienes que cumplir. Entonces eso también te habla de una expertise. Y lo otro es el trabajar de manera recurrente con clientes que te llaman una y otra vez. Para mí esa es la mejor publicidad, porque si una vez te contratan y nunca más te llaman, en verdad, ese cuál es el mérito, ¿no? Para mí, más que ganar un cliente y otro y otro y otro, es mantener a los clientes a lo largo del tiempo. Mucho se mueve también por licitaciones, con lo cual no siempre ganas, pero el hecho de que te convoquen, aprendí también que van rankeando, no solamente la propuesta económica y creativa. eh, entonces ganas, y si no ganas, como ha sido bien rankeado, porque lo que llevaste era algo con valor, y de repente el presupuesto, no sé, o de repente les gustó más otra cosa, pero tu propuesta no dejó de estar muy buena, te vuelven a invitar. Entonces, ese para mí es un termómetro de lo estamos haciendo bien, ¿no? Te vuelven a invitar y en alguna por ahí no ganas y en otras sí, pero son empresas sólidas, estables, con trayectoria, que tienen un montón de procedimientos, tienen un área de procurement muy establecida y nada, eso diría. No es uno en específico, sino es una suma de las cosas que venimos haciendo. ¿Cómo aborda Mágica la creatividad y la creación de experiencias para eventos corporativos y lanzamiento de marcas? ¿Tienes algo especial, específico que hagas? No, o sea, sí hacemos nos aseguramos que hemos recibido bien el encargo. Tenemos un formato de brief, el cliente lo llena y nosotros hacemos una devolución, un entendimiento. Ok, esto es exactamente lo que me estás pidiendo, y con la claridad en el encargo, haciendo foco en el target. Y algo que últimamente estoy diciendo muy seguido es, a mí personalmente siempre me ha gustado ser anfitriona y organizar cosas. Obviamente no voy a estar organizando todas las semanas eventos para la familia y amigos, pero me llevo eso a todo lo que hacemos y le digo a todo el equipo, hazlo como si fuera tu fiesta. O sea, imagínate la fiesta de fin de año de uno de nuestros clientes y que llegue el punto, o sea, vamos a tener con nuestro equipo nuestro amigo secreto, fiestita con Mágica. Digo, imagínate que le vamos a encargar a alguien que nos haga algo. O sea, lo tiene que hacer con todas las ganas de que eso sea una experiencia increíble para el invitado. Es su fiesta. La gente no tiene fiestas súper lindas todo el tiempo. Por ahí hay alguien con mucha vida social, pero en realidad es la fiesta donde estás todos tus amigos, ahora que hemos trabajado y seguimos trabajando muchas veces en remoto, gente con la que logras cosas. Oye, tú eras de tal área, no sé qué. Entonces, digo, si hacemos eso pensando en que quiero que la experiencia desde que llegue sea wow, que la pasen lindo, voy a cuidar todo, voy a cuidar no solo el sabor de la comida, sino la presentación, ¿me entiendes? Porque Ujú. es una experiencia completa, es cómo me lo traen. Ay, qué lindo, ¿no? Ya lo como más rico, no sé. Además que el sabor, como buen peruano, sabes que tiene que ser algo indiscutible, tiene que estar rico. El trago, o sea, es diferente que te sirvan hasta una cerveza en un vaso que está frío. Entonces es cuidar todo, o sea, le pongo arriba un detallito, entonces ahí el efecto de todo llega de una manera especial, como con amor, ¿no? Y Ujú. eso puede sonar, no sé, medio cliché, pero eso hace que tu experiencia sea otra porque todos estamos enfocados en que el invitado
o el target tenga una experiencia realmente especial. No dar nada por hecho. Entonces, creo que eso es. Y la parte creativa también es buscar salir un poco del lugar común y pensar cómo me gustaría a mí, cómo me sentiría yo, ponerme en el lugar del Un invitado. poco de empatía con el invitado para generar esa experiencia. A lo largo de tu Ujú. carrera, seguramente has enfrentado desafíos. ¿Podrías compartir algún desafío o algún fracaso significativo que hayas superado y cómo lo abordaste? Mira, yo creo que es la informalidad de nuestro país. Sí, creo que las relaciones se hacen en base a confianza, pero he aprendido a protegernos como pequeña empresa. Por ejemplo, cuando trabajas con corporaciones muy grandes que se mueven supuestamente rápido, pero también sus procesos internos son más lentos, porque el cliente interno quiere algo, pero hay un área de compras que evalúa y que se demora y que se convierte en un cuello de botella. El cliente interno te pide algo, ok, con un poco de venia, de procurement, pero al final no hay un documento formal y tú empiezas a avanzar porque tienes la fecha y hay una orden de compra que está supuestamente en camino. Y son empresas súper grandes, entonces tú confías, haces, llega el gobierno y hace un golpe de Estado, hace algo que no sé, pues se cancelan los eventos, hay marchas y te quedas como colgado. Estabas trabajando para una empresa grande que debería mantener su compromiso, pero no hay nada firmado. Pues ahora yo le pongo pie legal a todo, he trabajado con una abogada, pero al final no es un contrato. Y si el contrato hubiera sido firmado por compra sobre el cliente interno, tampoco tiene tanta validez porque no es el apoderado de la empresa, pero hubiera sido un proceso muy complejo. Pero al menos hay un documento donde a través de un correo formal o algo y te protege a ti como empresa y tampoco te podrías negar a hacer, oye, no te hago el evento si no llega la orden de compra. O sea, ya te eliminan como proveedor. Entonces, un poco ese ha sido un aprendizaje. Es retador también conversar con los clientes y en algún momento sé que es que hay que decir que no, también por salud mental, porque también te piden mil cosas tarde y tú con la mejor intención, ya no hay que hacerlo para ayudar, para que vean que siempre estás dispuesto a buscar soluciones y es factible en el camino hacerlo. Yo siempre creo que todo es posible. O sea, de alguna manera siempre creo que todo se puede hacer. Pero obviamente tú que estás pidiendo o cliente que estás pidiendo, a último momento tengo que ser súper clara de los riesgos. Ok, vamos a intentar hacerlo, queremos hacerlo, pero hay estos riesgos. Tú te comprometes con estos riesgos y si tú te comprometes con los riesgos que hay para hacerlo de hoy a mañana, estamos en esto, trabajando en Exacto. equipo. He aprendido a ser mucho más clara respecto a esos riesgos, porque si no, después es, no, pero tú me dijiste, pero sabías que era de hoy a mañana, o sea, había la posibilidad que tal cosa. Entonces es asumir el riesgo junto al cliente, ¿no? Obviamente tratamos de que no pase nada, pero al pedirlo de un día al otro, ya, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Que son retadoras, y que el cliente obviamente quiere salvar su pellejo. Digo el cliente porque es el área encargada de repente de un grupo grande y que va a querer voltear y decir, no, fue la agencia. Y la agencia es como, nos acaban de decir hace 5 minutos. Me he llevado de haber trabajado en una corporación, procesos que a veces las empresas más chicas, digamos, estaba en una corporación de 3.000 personas y trabajo con empresas que pueden tener 100. O sea, que no tienen un área de marketing ni procesos. No estaba McKinsey detrás armándolos. Entonces, me he llevado esa parte y la pongo al servicio de estas empresas un poco más chicas también. Y si trabajo con empresas más grandes que sí los tienen, también entiendo la parte de los procesos. Para aquellos que están iniciando su propio viaje emprendedor, ¿podrías ofrecer 3 consejos fundamentales basados en tu propia experiencia? Uy, qué difícil. Uno, creo que lo hablamos antes de que empiece, creo que es lánzate a la piscina y porque no aprendes a nadar fuera del agua. O sea, fuera del agua no vas a aprender a nadar. Teóricamente sí, el movimiento, saca la cabeza, no sé qué, pero solo aprendes a nadar dentro del agua. Después es, todas las ideas pueden ser buenas
si sumas a que funcionen, como también pueden ser malas. Entonces, si le cuentas una idea a una persona que no es emprendedora o que no tiene o que no es tan optimista, por decirlo de alguna manera, te va a decir todas las razones por las que no, uy, no, ten cuidado, a tal le fue mal, no, yo conozco a... No, 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 no. Y te bajan la energía y eso no te suma. En cambio, si compartes tu idea con gente que sabes que suma, que también es emprendedor, te puede dar algunos advices, pero también te va a motivar. Y la motivación es clave para todo, ¿me entiendes? O sea, si tú, o sea, si te vas a lanzar, te tienes que lanzar creyendo que va a funcionar. Porque si estás creyendo que de repente no, pucha, ese miedo, esa inseguridad no te va a hacer llegar lejos. Tienes que creer que puedes y que va a funcionar. Entonces, obviamente sí, si puedes tener contacto con personas que tengan el expertise o que hayan estado en eso, va a sumar, porque hay variables que de repente no has tenido en consideración. Y tres, Buscar casos de éxito más. Y tres, y qué difícil, no lo había pensado. Eh, Nada, de cada acción recoge aprendizajes. Yo sigo aprendiendo todo el tiempo. Hemos tenido una fiesta la semana pasada. Al final de la fiesta felicitaron a una persona de mi equipo diciéndole que era la mejor fiesta que había tenido, pero no nos quedamos en eso. O sea, igual yo había estado detectando cosas y ella también mirando, ay, mira acá, esto, el otro. La gente nunca se dio cuenta, el invitado tampoco, todo le gustó. Pero hacemos una reunión de feedback interno de aprendizajes y lo compartimos con las demás personas del equipo para que no les pase o para que tengan el cuidado en ese aspecto o incorporamos procesos dentro que de repente no estaban establecidos y creemos que nos van a llevar a una mejor ejecución en el siguiente encargo. Sí, un aprendizaje continuo. muchas gracias Silvia por esta charla de 10 minutos y esperamos verte pronto en algunos eventos con Mágica Experience. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Hubert. Ha sido un placer conversar contigo. Adiós.